siendo un movimiento del Evangelio, las dinámicas de movimiento, la expansión espontánea y organizada de la iglesia. Ahora, muy importante esa frase, se reconoce que hay mucha tentación de ir a un lado o al otro, a todo al lado orgánico, que es expansión espontánea, o otros ir mucho al lado de organización. Necesitamos ambas cosas y a eso nos dirigimos. Ahora, quiero repasar un momento aquí dinámicas pineras que yo he notado desde el año que comenzó la obra, en 28, 29 al 60, que era la época cuando habían aquí misioneros extranjeros con los líderes cubanos desarrollando la obra. Ahora, ustedes que recuerdan y os han contado esa historia en ese tiempo y han oído de la historia pinera y su desarrollo, ¿ustedes lo llamarían un movimiento o no? La forma que nació la obra de los Pinos fue algo de una denominación organizada diciendo de esta forma vamos a plantar iglesias y vamos a tener un libro de orden para la iglesia y se va a hacer de esta forma, imponiendo esa forma a la obra de los Pinos. No, era lo contrario. Dios trajo dos hombres, los unió en la fe cristiana, Elmer Labastida, Bartolomé Labastida y Elmer Thompson. Dios los unió con una visión. No tenían otra cosa, no tenían papel de organización ni nada. No tenían lo que hemos dicho, la visión escrita, la misión y la estrategia, nada de eso. Una pasión para evangelizar a Cuba. Y de allí comenzó entonces el movimiento y la visión clara era evangelizar a Cuba a través del evangelio que pudiera establecer iglesia. La segunda cosa que tenían muy fuertemente, lo que llamo aquí una fe caliente. Si hay algo que había ese tiempo en la obra de los Pinos, eran las convenciones, y tenían 3 convenciones al año. Una al comenzar el curso, otra en enero que seguimos ahora aquí, y una había siempre en la graduación, en abril o mayo. Y en esas convenciones había un fuego, una dinámica, que venían la gente de todos los pueblos y los campos, especialmente aquí en las villas. Y tenían en esas conferencias una energía espiritual que de aquí salían con un fuego tremendo. Me estaba recordando uno el otro día, si yo me recordaba de un señor de Oriente que se llamaba Serrano. Era un hombre enorme, grande, y él se paraba por acá afuera durante una convención. Esto me lo estaba contando, yo creo que era Francisco Miró, pero se paraba el hombre tratando de interrumpir al viejo Thompson. Y dice: señor Thompson, déjeme dar una palabra, que estoy reventándome. Es decir, la cosa era tan llena, tan profunda, que no podía quedarse callado. Y de ahí salían entonces, regresaban a los campos. Y todo el mundo, ¿sabe? Aquí no importa si uno era un convertido de una semana o de un mes, todos a trabajar y evangelizar. Ahora, una fe caliente, fervorosa.
contagiosa. Y yo recuerdo aquí, ¿sabe? Había afuera, no había espacio para la gente quedarse de noche. Tenían aquí en todos los portales, guindaban las hamacas. Todo esto estaba lleno de hamacas de noche y este lado lleno de hamacas. Y yo salía de mi casa ya, traía mi hamaquita, la guindaba aquí con los demás. Yo quería ser parte del fuego. Y ahí me dormía y copiaba lo que los demás hacían, lo imitaba yo mismo. Es decir, que cuando hay una fe caliente, afecta a todo el mundo. Los jóvenes, los adultos, los líderes. Eso es la parte tan dinámica de un movimiento. Y es cierto, eso fue algo que siempre Dios en su bendición trajo en esos primeros días. En tercer lugar, había una contextualización mixta. Ahora, ¿qué cosa es la contextualización? Cuando se va de una cultura a otra, siempre hay entonces que adaptar los principios, las enseñanzas que se ajusten a esa cultura, se adaptan en el lenguaje, en el idioma, se adapta también en las normas de música, se adapta en muchas formas. El vestuario, ¿sabe? Yo me recuerdo en esos días que, ¿sabe? Ahí comenzaron a hacer los, en la escuela aquí tenían los uniformes, pero interesante, parecía que era solamente más bien un uniforme para las muchachas. Si ven los retratos de esa época, todos se vestían lo mismo y no era tanto porque era una regla para hacerlo uniforme. Es que así no había competencia en la ropa, que uno estaba más bonito que el otro. Pero eso fue una contextualización solamente del vestuario. El problema es que cuando uno contextualiza, la gente entonces cree que eso es lo espiritual y siempre entonces lo reproducen afuera, repitiendo esa misma contextualización. Ahora, esta que tuvimos aquí fue una contextualización mixta, es decir, que tenía aspectos norteamericanos de los canadienses y de los americanos que vinieron y los cubanos. Por eso era un equipo, La Bastida y Thompson y los demás que trajeron a la facultad y traían de los fondos las dos ideas, lo unían y hacían una contextualización. Ahora, bastante buena contextualización, mejor que traerlo de afuera, imponerlo. Eso nació, por eso la base pinera es criolla, mayormente criolla, pero tiene también unos factores que salieron de afuera. Pero el asunto de esto es importante porque cuando hay una fe caliente, tiene entonces que apropiarse esa fe en la cultura de uno mismo. Y si no está contextualizada, entonces la gente lo ve como algo extraño de afuera. Siempre hay que contextualizar en un movimiento. Y vamos al cuarto punto. Había un organismo fluido. Poca organización eclesiástica. Aún yo recuerdo viniendo aquí a enseñar en el 56 para adelante, que no tenían aún en ese tiempo, yo recuerdo estudios sobre la eclesiología, la doctrina de la iglesia, porque la gente salía a predicar, a evangelizar, cuando se reunían los hermanos. No había ninguna definición cómo se organiza estos hermanos, cómo se hace una comunidad, quiénes son los líderes. Todo eso era fluido. Pero de allí entonces el movimiento se desarrolló. ¿Qué produjo estas dinámicas pineras?
por lo menos al fin de ese tiempo, 100 iglesias ya organizadas en todas las provincias de Cuba y entonces afectando todas las denominaciones en Cuba. Porque aquí venían estudiantes de los bautistas, de los, metodistas, de todos los demás, venían aquí a estudiar, cogieron ese fuego y regresaron a sus obras. Era una dinámica tremenda. Y otra cosa más, una visión misionera fuerte, y Los Pinos entonces comenzó a enviar misioneros. Primero fue a Haití, misioneros cubanos, Haití, Seida Campos. Después a la República Dominicana, Hilario Díaz, Giorgio Morel, Efraín Raimundo. Estas personas de aquí que fueron a la Dominicana a predicar y establecer iglesias. Y yo también fui enviado a la Dominicana y trabajé con ellos allá. Otros fueron también a Venezuela, otros a las Canarias, otros de aquí fueron también a Tánger, a Rubén Lores. Es decir, que las dinámicas de este movimiento no solo cubrieron el país, ayudaron a traer a muchas denominaciones una revitalización y también produjeron obreros que hicieron lo mismo en otros países del mundo. ¿Sabe qué bendición es ver que una obra comience con esa dinámica espontánea del fuego del Evangelio? Ahora, es el comienzo. El asunto de un movimiento es cuando sale y comienza con esta energía y esta dinámica, es que después comienza a organizarse, porque tiene que tener organización en algún tiempo, y al organizarse el movimiento comienza a perder un poco de las fuerzas de dinámica y comienza a ser más una institución que un movimiento. Y entonces el estudio que tengo por delante ahora es ver si desde el 60 o aunque comenzó antes, ya el movimiento de Los Pinos comenzó más bien ahora a inclinarse hacia una institución, o también ya tenía ambas cosas. Tenía también el fuego de movimiento y organización. Yo creo que en verdad lo tuvo las dos cosas, pero después ustedes me dirán si se inclinó aún más y más al orden y la organización. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Quiero pues que vean por qué desear que el movimiento y la dinámica de movimiento se mantenga en una obra. ¿Por qué es importante? Primero, porque responde a la estrategia de la iglesia neotestamentaria. Si vamos a la iglesia, en el libro de los Hechos, esto se ha dicho y ustedes lo han dicho y lo han estudiado, que en la iglesia apostólica, que el fuego del Evangelio, la venida del Espíritu Santo, el poder de la oración y el poder de la palabra, entonces pudo enviar a los nuevos creyentes, los miles que se convirtieron en estas ciudades y la esparcieron a través del Imperio Romano hasta que en 300 años más tarde ya Constantino declaró el Imperio Romano, ¿qué? Un imperio cristiano. Hubo una estrategia tremenda que era de movimiento. Ahora, la segunda razón, un movimiento es importante porque adopta la filosofía del ministerio del apóstol Pablo.
el método que utilizó Pablo fue método que en verdad enfatizaba el movimiento. En tercer lugar, produce un crecimiento orgánico autopropagador. Cuando hablamos de la espontaneidad, ¿de qué estamos pensando? Algo que es espontáneo sale de adentro, ¿verdad? Espontáneo de uno hacia afuera. Cuando es organizado, te tienen que decir lo que debes hacer. Cuando es espontáneo, ya tú sabes y tú lo haces. Entonces, cuando uno vive en un movimiento, uno entonces ya tiene deseos, energía, motivaciones que produce, uno propaga de sí mismo. Es decir, que uno tiene ya incentivos personales y de allí sale y lo hace aunque no le digan nada. Muy bien, en cuarto lugar, mientras las iglesias guardan una visión unificada, el movimiento puede ser construido y crecer exponencialmente. Muy importante que el movimiento no se deje morir. El peligro en el balance entre movimiento y institución es que la institución entonces maneje todo y las fuerzas espontáneas dinámicas ya se pierden. Y entonces se pierde el crecimiento exponencial, que es una multiplicación y remultiplicación muy rápida. Ahora, tenemos 3 megafactores, y están en su material, de un movimiento. Ahora, cuando hablamos de megafactores, ¿qué implicamos? ¿Qué es la implicación? Eso es grande, eso es importante, eso es algo que no se puede poner a un lado. Si se va a enfatizar de estas dinámicas, las dinámicas que son megafactores, hay que siempre verlas presentes en la obra. La primera dinámica megafactor es el Evangelio claro. Ya esto lo hemos dicho y ustedes mismos lo comprenden. Un poder viviente mantenido por la renovación espiritual continua. Un movimiento del Espíritu Santo se mantiene por descubrir el Evangelio continuamente. Y les debo decir, hermanos, la jornada en el Evangelio es un descubrimiento continuo de lo que la palabra dice del Evangelio. Y como sabemos, el Evangelio no solo es el plan de Dios para la conversión, sino es el plan de Dios para la santificación. Y entonces es un poder viviente que se mantiene por la renovación espiritual continua. Ahora, ese factor es mega. De todos los factores de dinámica, eso es lo más importante. Y tenemos que orar y esperar en el Espíritu Santo para que siga haciendo eso en nuestros corazones. El segundo megafactor es la contextualización. Otra vez, la contextualización, estamos hablando aquí no tanto de traer principios de afuera, de otra cultura, y adaptarlos a la cultura cubana. Estamos hablando de coger los principios de la Biblia y adaptarlos a la cultura. Ahora, me paro un poco porque yo creo que a veces no comprendemos la importancia
de este principio. Siempre el Evangelio se contextualiza, se hace práctico, se aplica a la vida. Pero muchas veces no estudiamos la contextualización y muchas veces perdemos el principio en la contextualización. Por ejemplo, y también tengo que ir al pasado mío aquí, trabajando en el seminario. Un principio bíblico es de mantener nuestras vidas sexuales puras. Y entonces, para contextualizar eso aquí en el seminario, se decía, bueno, vamos a separar las mujeres de los varones. Sentaban aquí las mujeres, aquí se sientan los varones, no se mezclan, por una parte. Ahora, eso es una contextualización del principio, ¿verdad? Pero entonces, aún en el comedor, allá había una pared, y en este lado de la pared las mujeres no podían ver por la pared, de este lado acá los hombres. Ahora, eso era una contextualización para mantener la conducta sexual pura. Ahora, el principio no lo vamos a votar. Ahora, la contextualización hay que estudiarla. Y yo dije, bueno, aquí hay un poco de extremismo en esta contextualización. Yo creo que no le pregunté a nadie, pero dije, vamos a tumbar esa pared en el comedor. Y yo recuerdo cuando tumbamos la pared, la quitamos ahí del comedor, que es que aún los jóvenes, los varones y las muchachas no sabían aún cómo conducirse, ya estaban tan extraños, porque nunca, o sea, ya ahora la pared cayó, sigue el principio, pero hay otra contextualización. El Espíritu Santo tiene que trabajar en tu vida para que Él te convenza del pecado, de justicia y del juicio. Y yo no soy policía tuyo, no tengo que ser policía. El Espíritu Santo es el policía. Ahora, la contextualización siempre lo estamos haciendo. Ahora, eso es, ¿qué cosa? Un mega factor. El Evangelio, claro, pero la contextualización a la cultura. Y aquí está el principio, no sobreadaptarla. Yo digo, en ese asunto, por un tiempo la barrera en el comedor, muy claro, ya se comprendió el principio. Esto estaba ahí para que sirviera una vida pura. Pero después era sobreadaptado, era demasiado fuerte, eso no se necesitaba, lo quitamos. En otras palabras, no sobreadaptar, pero ni faltar en adaptar la cultura. ¿Sabe? Ahí hay que tener un balance en la contextualización, hay que siempre aplicarlo, adaptarlo. Lo importante es no sobreadaptarlo o dejar de adaptarlo. ¿Me comprenden? Entonces, otra ocasión vamos a tener un estudio solamente sobre la contextualización, porque hay muchos asuntos que tenemos que estudiar, cómo coger los principios bíblicos y contextualizarlos a nuestro contexto. Entonces, no vamos a tratar esto esta mañana, es solamente darle algunos ejemplitos ahí para que cojan el hilo. El último megafactor es organismo organizado. Ahora, estos tres, para poder tener un balance en un movimiento, hay que tener el Evangelio claro, la contextualización ya en una forma estable y un organismo organizado
que quiere decir un balance, un equilibrio dinámico, productor de energía. Tener orden, pero no matar la energía por demasiado orden. Ahora, a eso vamos ahora. Ahora, de los dos ven el contraste en lo que es el movimiento y las características con relación a la visión. Con relación a la visión, más bien algo común, pero lo opuesto es organizado alrededor de leyes y reglas. En vez de una visión clara que es espontánea que sale. Aquí los líderes, miembros claves comparten las mismas metas, vienen de adentro. Aquí cada líder presiona hacia su propia agenda diferente. Aquí movimiento hacia adelante a través de llegar a un consenso sobre el siguiente paso de alcance a la visión. Hay consenso, pero aquí hay que negociar los compromisos. Yo recuerdo aquí antes que en las asambleas se pasaban los 3 o 4 días, mañana y tarde, en negocios, todo el tiempo negocios. Ahora hay que hacer negocios. Pero yo salía y entraba y, óyeme, a veces las discusiones y los debates y los pleitos que me hacen recordar mucho del punto 3. Movimiento adelante a través de negociar los compromisos en una forma acordada como estrategia. Y llevaba horas y llevaba días. Digo, ¿qué cosa? Yo no sé, pero yo estuve aquí el año pasado y en 2 días por la tarde, óyeme, la cosa salió unánime. Y aún esta asamblea aquí, 2 días, 3. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, me parece que ha habido un poco más de balance entre estos dos. Que el movimiento trae un consenso. Ahora, en un consenso no es que cada uno vota 100% por la cosa. Un consenso uno puede deferir. Y uno no espera hasta que haya 100% diciendo votando sí o votando no. El consenso es cuando la mayoría está de acuerdo con la dirección. Aún algunos detalles posiblemente no está de acuerdo, pero en la dirección estoy de acuerdo, en eso vamos. Los que difieren, bueno, no estoy claro todavía de esa dirección, pero no voy a oponerlo. No voy entonces a salir de aquí y comenzar entonces a discutir al otro lado, trayendo división. El consenso siempre sucede cuando hay unidad espiritual y pasión, se ha debatido, sí, se ha aclarado, pero en esa dirección vamos. Si yo me abstengo, está bien, estoy un poco, pero lo que digo en mi mente, también no voy a oponer lo que Dios está haciendo. Ahora, ya ven la diferencia entre movimiento y institución. Un movimiento
es dirigido por una visión clara de una realidad particular futura basada en creencias comunes. Y yo creo que ahora comprendo que en la comisión teológica, eso se eligió ahora, una comisión ahora hay nueva, o no sé si lo que es, pero la razón por esa comisión es también para asegurar que las creencias son comunes en la obra. Y es muy importante tener esa unidad esta es la creencia que Dios nos ha dado. Ok, ¿hay alguna discusión sobre esto? ¿Alguna pregunta? No quiero pasarlo por alto así rápidamente. Estamos hablando del factor de unidad en visión. Ambos tienen, ahora, esto es un movimiento puro, esto es una institución pura. Lo que buscamos es un balance entre las dos. No decir esto es lo bueno y esto es lo malo, no. Por extremismo de movimiento puede también destruir la obra. Extremismo de institución puede destruir un balance. Pero esto es de unidad de visión. La idea esta era, en ejercicio, ¿cuál es la visión de los Pinos Nuevos? Escriba la visión en cortas palabras. Bueno, ya esa visión se ha escrito, ya se ha publicado, la visión grande ahora de los Pinos. ¿Alguien la tiene de memoria? ¿Se recuerdan lo que se ha escrito de la visión de los Pinos? Sí, sí, pero la visión es plantar iglesia donde no hay iglesia. Pero hay algo un poco más en esa visión, no solo es plantar iglesia. Yo la he leído, pero no la tengo en mi cabeza. Ahora, debemos tenerla tan clara que cualquiera aquí pudiera repetir lo que es esa visión. Segundo, existe un paquete de fuertes creencias con un cuadro concreto para el futuro. Ya hemos hablado que eso es algo que aún la Comisión de Teología va a ir estudiando también y presentando, yo supongo, en otras ocasiones futuras a la Asamblea. Entonces, existe uno, pero se va a estudiar de nuevo. Y describe al cuadro concreto para el futuro, enumere el paquete de fuertes creencias. Bueno, no vamos a hacerlo ahora, pero eso es un ejercicio que nos ayuda a ver dónde estamos en esa dinámica de visión. Pasemos entonces a la próxima. Ahora, pueden ver en la comparación de cómo un movimiento se compara con una institución en el asunto de la comunicación uno con el otro y la cooperación. Ahora, es cierto que en el comienzo de la obra de los Pinos, que era mayormente movimiento, el número 4 era marca de movimiento. Y había mucha tolerancia para las personas hacer las cosas de distintas formas. Cada uno salía y lo hacía de su forma. Y lo importante era que salían a predicar.
Había mucha cooperación con aquellos fuera de la organización. Lo que dice es que aun cuando tenían líderes de distintas obras, aun con algunos líderes donde las creencias secundarias eran diferentes, había mucha cooperación con ellos porque ellos tenían la misma visión central. Ahora, eso era cierto, muy cierto en el comienzo de la obra por muchos años y en cierto sentido continúa. Pero noten el otro lado, los líderes tienen necesidad de claridad y conformidad. Cuando uno solamente tiene esa tolerancia por desorden y la cosa sigue creciendo, hay que ordenarla. No se puede tener el desorden para siempre porque entonces entra el caos. Y entonces hubo en los años de 40, en años de la década de 50 y eso, hubo mucha organización en la Asociación Evangélica. Ahí se escribieron algunos documentos importantes para ordenar ese sistema tan fluido de la obra. Ahora, pero cuando eso ya se quiso imponer más orden y más organización y más institución, resultó que había menos cooperación, especialmente con aquellos que no comprendían o no aceptaban las creencias secundarias. Ahora, lo que esto entonces de nuevo nos hace pensar, el movimiento tiene creencias, la institución tiene creencias, pero hay las creencias que son indiscutibles, que no se puede, que son constantes, demandadas en la obra. Pero hay también doctrinas secundarias que pueden entonces uno diferir en ellas. Ahora, por ejemplo, el lunes Loida hizo ese diseño de el progreso de la redención de Edén a Apocalipsis. Y si ven la parte final, ella fue el reino de Dios y entonces entró a la segunda venida de Cristo y la nueva tierra y los nuevos cielos. Bueno, unos cuantos vinieron después aquí a hablar con ella y yo estaba en el centro y dijeron, bueno, ¿por qué no pusiste ahí la tribulación? ¿Por qué no pusiste ahí el milenio? ¿Por qué no pusiste todos esos asuntos de escatología ahí? Bueno, la respuesta es que esos son importantes, pero la creencia que uno no puede negar, que nos une, es que Cristo viene. Ahora, viene antes de la tribulación. Tú puedes diferir conmigo en eso es secundario. Viene en medio de la tribulación, viene al final, ¿sabe? Ya ese es ejemplo de las áreas secundarias donde uno puede tener convicción personal, pero no tengo que imponerla para trabajar juntos. Pero si tú me dices que Cristo no viene, ahora ahí sí hay problema. Ahora, comprenden, para tener entonces buena cooperación hay que reconocer cuáles son las creencias fundamentales y cuáles son las secundarias. Aún yo tengo otro, en la computadora mía tengo otro folder, donde no solo tengo las primarias, las secundarias, pero la última dice, no sé. No tengo respuesta para esa. Y las mantengo en ese folder
que Dios me dé más luz, pero ahora mismo no tengo respuesta. Ahora, es que hay tanto en la Biblia que es de importancia, pero hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Y un día lo sabremos. Por ejemplo, yo sé que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Yo sé que va a ser aquí, esta tierra completamente renovada. El pecado y todas las evidencias o consecuencias del pecado van a ser quitadas. Pero dime, ¿qué vamos a hacer en esa nueva tierra y ese nuevo cielo? Ahora, yo sé que vamos a adorar a Cristo, para el centro, pero ¿qué más vamos a hacer? Hay alguna gente que pinta que la eternidad va a ser estar ahí en las nubes flotando y estar alabando. Y no, las cosas que yo he oído de la descripción del cielo futuro, ¿y de dónde sale eso? Bueno, yo lo pongo en el folder 3. Yo no sé. Ahora, yo sé que va a haber un nuevo cielo y tierra. Yo sé que vamos a estar activos. Yo sé que nos vamos a conocer el uno al otro. Yo sé que no vamos a perder nuestra identidad. Yo voy a ser Allen Thompson en la eternidad. Pero Allen Thompson va a tener ya un cuerpo nuevo. Va a tener también la limpieza completa del pecado y las consecuencias del pecado. Yo sé que las lágrimas que muchas veces vienen, aunque las mías muchas veces son lágrimas no de dolor, sino de, ¿sabe?, de bendición. Pero esas lágrimas, las malas, se van a quitar. Pero hay muchas cosas que yo no puedo explicar. Y yo solamente, ven Jesús, sé que va a ser nueva tierra y nuevo cielo. Yo voy a estar en esa nueva creación tuya, contigo, con los hermanos de todas las edades, conversando y trabajando en esta tierra nueva. Pero no puedo describirla en términos específicos. ¿Comprenden? Entonces, cuando estamos hablando de la unidad y cooperación, hay que reconocer lo que son las doctrinas esenciales, los que son aquellas que son secundarias y las que están en tercer grado. No sé. La Biblia no lo ha aclarado, entonces yo mismo tengo opinión, pero no puedo decir que es cierto. Eso entonces, cuando la cooperación, hablamos ayer de cooperación con algunos hermanos de otras iglesias que no comparten la secundaria, yo digo secundarias. Ellos la ponen en primer lugar, yo la pongo en secundaria. Pero si ellos se unen conmigo en el asunto del evangelio, en el asunto de cómo una alma se salva, en el asunto de lo que es, ahora, pueden diferir conmigo en la santificación, pero para el asunto de predicar el evangelio y el evangelismo, muy claro, yo coopero con ellos en ese asunto, porque están conmigo en las doctrinas principales. Ahora, eso me ayuda muchas veces para poder trabajar con otras personas creyentes en cualquier proyecto de un evento o alguna cosa, pero sin mezclarme en las doctrinas secundarias. Otro punto más aquí. La número 5. En la cooperación dice que en el movimiento hay poca estructura plana como una red de equipos. Ahora, la estructura plana se contrasta a la estructura de pirámide. Ahora, en un movimiento, mayormente todo el mundo trabaja y los líderes trabajan en unión, más bien en su rol. Ahora,
en el lado de institución puede tener un título, eso no está malo. Ahora, yo tengo título educacional de doctor en filosofía. Ahora, si yo estuviera en un grupo de pirámide, me pondrían el doctorado ahí, y todos los credenciales que tengo, y este hombre es tal y tal, y por eso está acá arriba en la pirámide. Yo estoy en movimiento, eso no me interesa que me llamen, porque eso, yo más bien quiero estar en un grupo donde, aunque hay orden y hay puestos, pero mi identidad no está relacionada con el puesto. Está relacionado con el rol de acuerdo a los dones que Dios me ha dado en la obra. Entonces, en una obra hay que tener puestos, hay que tener, ¿sabe?, títulos. Muy bien, soy presidente. Ok, ya se reconoce. Pero, ¿es esa mi identidad o más bien lo que hago como presidente, el rol? Y la manera que manejo esa tarea de dirección. Entonces, hay que haber ese balance entre los dos para que uno pueda entonces cooperar. Y lo interesante del rol de este lado es que uno puede entonces, en esta estructura plana, uno puede servir acá arriba o acá abajo y no le importa. Sí, en verdad no es de importancia, pero el rol, el llamado de Dios, lo que me ha dado a hacer, es de mucha importancia.